Muy buenas tardes, profesor Wilbert Hidalgo Arcos. Mi nombre es Alexis Alejandro Barahona Balán, del quinto B de la carrera de Mecatrónica, área en automatización. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Campeche, mejor conocido como la UTECAM. Daré una breve explicación sobre una placa de PCB de la materia de integración de sistemas automáticos y sin más preámbulo vamos a comenzar con el video. Bueno, como primera parte vamos a empezar por las características del potenciómetro, de los LEDs y de los push button. Primero que nada tendríamos que saber qué es un potenciómetro. El potenciómetro es una pieza clave fundamental que sirve para la regulación de corrientes eléctricas. También sirve para controlar el volumen y tiene muchas otras más aplicaciones. Este dispositivo también se llama resistor variable y mayormente desempeña un papel fundamental en aplicaciones industriales. También se utiliza en una gran variedad de campos. Empieza desde la electrónica hasta el consumo de control de procesos industriales de alta precisión. Esta es una herramienta invaluable para la medición de corrientes eléctricas. También sirve para el control de las corrientes eléctricas, ya que este permite ajustar y regular la medición de la corriente en un circuito. Su función principal de este objeto es dividir la corriente, dividirla y ponerla en proporciones específicas, lo que brinda la capacidad de controlar el nivel de señal de un sistema eléctrico. A continuación vamos a dar sus características. Una de las primeras características es que se usa como para ajustar el volumen. El control del volumen consiste en sistemas de audio, en radios, amplificadores, reproductores de música. En pocas palabras se utilizan para ajustar el sonido de cada componente. Otra de las características de los potenciómetros es que este nos ayuda en la iluminación y mayormente se utiliza para controlar el nivel, para controlar la intensidad en lámparas y reguladores de intensidad mayormente. Esto permite crear diferentes ambientes con diferentes tipos de iluminación. También sirve como controladores de velocidad en motores. Se utiliza mayormente en motores eléctricos, en aplicaciones como ventiladores, citas transportadoras y también máquinas de herramientas. Ajustar el potenciómetro en cualquiera de estos objetos nos va a servir para ajustar la velocidad del motor eléctrico. También este sirve para el ajuste de parámetros y circuitos electrónicos. En la ingeniería y en la electrónica son usados para ajustar los parámetros en circuitos electrónicos, como la ganancia de amplificadores, la frecuencia de osciladores y otras cosas que también son muy precisas. También otra de sus características es que sirve para mediciones y calibraciones. Mayormente se utiliza en instrumentos de medición y equipos de calibración para realizar mayormente ajustes finos y precisos. Esto es esencial en aplicaciones científicas y de laboratorio donde se requieren mediciones exactas. El control de temperatura es otro de sus características, como también algunos termostatos y sistemas de control. Son usados para ajustar la temperatura deseada. También sirve como el control de brillo en pantallas o televisiones. En este sería ya sea pantallas, monitores o televisores de las antiguas. Se usan para ajustar el brillo y el contraste de las pantallas. También sirve en la regulación de frecuencia de las radios antiguas. Los potenciómetros antes se utilizaban para sintonizar diferentes estaciones y ajustar mayormente la recepción. A continuación vamos a saber lo que es un LED. Un diodo LED es un dispositivo que permite el paso de la corriente en un solo sentido, ya que al ser polarizado emite una luz. Mayormente estos trabajan como un diodo normal, pero al recibir corriente eléctrica emite una luz. Mayormente estos dispositivos trabajan con una capacidad de 2 volts. La característica de los diodos es que principalmente tiene una patilla larga y una patilla corta. Para que pase la corriente y este diodo emita luz, vamos a conectar la patilla larga hacia el polo positivo y la patilla corta hacia el polo negativo. En caso de hacer lo contrario, la corriente no va a pasar y no va a emitir luz. A continuación le voy a poner lo que sería un ejemplo de los componentes que lleva un LED. Primero iniciamos con lo de aquí arriba, que sería la copa reflectora, el semiconductor, el hilo conductor, la cápsula plástica, que es lo que lleva por fuera, el cátodo y el ánodo. El cátodo sería el negativo y el ánodo el negativo. Este sería el símbolo de LED que se usa en los esquemas eléctricos, donde el ánodo sería la patilla larga. Los LEDs trabajan mayormente con tensiones de 2 volts, o mejor conocido como 2 voltios.
Ahora, si nosotros queremos conectar a una tensión diferente, hay que conectarlos con una resistencia en serie paralela para que la parte de la tensión se quede en la parte de la resistencia y al LED solo le queden los 2 volts. ¿Qué es un push button? Como lo dice su nombre, este es un botón pulsador, ya que al pulsarlo o al tocarlo, al presionarlo, este se abrirá. Mientras lo tenemos pulsado, este tendrá el interruptor cerrado, ya que esto generará continuidad. Cuando lo soltemos, el interruptor se abrirá. Hay dos tipos de push button, el que tiene 2 pines y el que tiene 4 pines. Las características del push button son las siguientes. Los contactos dentro del interruptor se cierran al ejercer una fuerza sobre él, o sea, cuando están encendidos. Se abren al retirar la fuerza, o sea, cuando están apagados, que quiere decir off. Normalmente los push buttons están diseñados para hacer prácticas en placas de PCB o protoboard. Los push buttons también se conocen como botones táctiles o interruptores táctiles, ya que proveen una sección táctil al momento de que presionan. Este es esencial para realizar prácticas y también para realizar prototipos electrónicos. También es un componente que se encuentra muy frecuentemente en placas de PCB, dentro de muchos aparatos como televisores, reproductores de audio, controles remotos y cosas de electrónica del hogar. Su campo es demasiado abierto, están todas las áreas de electrónica y al ser dispositivos de entrada, excelencia en magnitudes de aparatos electrónicos de todo el hogar. A continuación lo que podemos ver aquí es el esquema de la tarjeta que se elaboró completamente a mano. Ok. Primero empezamos por aquí de este lado. Es como quedó la tarjeta. Los componentes que llevó esta tarjeta serían 5 potenciómetros de cualquier medida. En mi caso yo escogí 5 potenciómetros de 5 kilo ohms. También de este lado tenemos lo que serían los LEDs y los 5 push button. Tenemos de este lado de los potenciómetros, tenemos resistencia, no sé si se puede ver, se logra ver aquí abajo. En esta ocasión los potenciómetros se podría decir que trabajan con una señal analógica, lo que quiere decir que los potenciómetros varía su señal, por lo cual aquí tiene esta perilla. Como lo mencioné en un principio, los potenciómetros tienen otro nombre, el cual es resistor variable. ¿Esto por qué? Porque como dice, varía su frecuencia. Para eso es que tiene esto, no sé si alcanza a ver aquí, tiene estas resistencias debajo de los potenciómetros, para evitar que se quemen al momento de subir y bajar, o sea, de mover, ya que una frecuencia alta podría hacer que se queme el protoboard o que se queme la placa. Para eso tenemos también resistencia en la parte de los botones y de los LEDs, para evitar que se quemen al momento de ocuparla, ya que varía la resistencia. Para poder conectar esta placa, para poder darle funcionamiento a podemos ocupar ya lo que sea un Arduino Nano o un Arduino Uno. Esta placa contiene 15 señales, la cual 5 son analógicas y 10 son digitales. Ok, aquí tenemos el programa para controlar las 15 señales, lo cual sería 5 LEDs, 5 push button y 5 potenciómetros. Iniciamos de este lado, que serían las variables, el void setup, que es donde se ponen las configuraciones iniciales de entrada y de salida, el serial beiging, que es la velocidad con la que va el Arduino. Desde este lado tenemos el void loop, donde se declara como tal el encendido y el apagado. El if, ¿qué significa el if? El if es una constante que evalúa el encendido o el apagado del botón. De este lado iríamos con lo importante, la lógica de la mantisa. La lógica de la mantisa son todos aquellos datos guardados en el string, que sería esto de aquí. El string es una cadena donde se guardan los datos numéricos. En esto se guardan los datos de los botones y de los potenciómetros, como lo podemos ver aquí como se escribe. En caso de los potenciómetros pues son unidades variables, y en caso de los LEDs son ceros y unos. Bueno, pues de mi parte sería todo y muchísimas gracias por su atención.